¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta edición, la edición nocturna de Noticias Repretel. Iniciamos. En promedio, un motociclista muere por día en nuestro país en las carreteras nacionales. Corresponde a más de la mitad de las personas fallecidas en accidentes. Durante los primeros 5 meses del año perdieron la vida en accidentes de tránsito 110 personas que viajaban en motocicleta. Eso significa el 55% del total de 199 que fallecieron en las carreteras nacionales. El pasado mes de mayo es el claro ejemplo de la tendencia que se tiene por muertes en accidentes, pues 28 de los 43 decesos, o sea el 65% del total, eran motociclistas. La Dirección de Tránsito insiste en la necesidad de que los motociclistas se hagan visibles, encendiendo la luz, utilizando chalecos reflectivos y bajando la velocidad. Los motociclistas, por el tipo de vehículo que utilizan, pues son los más propensos a sufrir las lesiones más graves. En la medida en que puedan respetar los límites de velocidad y conduzcan a la defensiva, pues eso va a evitar que sean las principales víctimas en carretera. Con la llegada de la época lluviosa, las colisiones en carretera aumentan considerablemente. De acuerdo con la Policía de Tránsito, eso ocurre debido a que durante esta época la capacidad de frenado de los vehículos disminuye. Además, el espacio visual del conductor se reduce. Es extremar las medidas de precaución, hacernos visibles, o sea, utilizar siempre las cintas reflectivas, las medidas de seguridad y todavía incrementar más el manejo preventivo y estar todavía más pendientes del entorno, ¿verdad? En este caso, más pendientes de charcos, más pendientes de huecos. La tendencia de muertes en carreteras nacionales con respecto a motociclistas se ha mantenido durante los últimos 3 años, en donde ha rondado el 50% de las fatalidades por accidentes de tránsito. La nueva gripe aviar que reportó la Organización Mundial de la Salud es muy contagiosa y ya se registró la primera persona fallecida. Recordemos que un hombre de 59 años fue reportado en México como el primer caso de una nueva cepa de la gripe aviar. Tras el fallecimiento de esta persona, hay preocupación entre la comunidad médica porque aún no está claro cómo se contagió. La Organización Mundial de la Salud no identificó antecedente de contacto con aves de corral. Tiene que haber estado en contacto con alguna ave de corral o alguna animal que estuvo en contacto con estas aves, o con alguna ave migratoria, y eso es lo que se da, así es como se da el contagio de estas aves a humanos. Tiene que ser un contacto estrecho o haber consumido carne sin un adecuado proceso de cocción. La nueva gripe aviar H5N2 es altamente contagiosa. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud pide que se haga mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias de todos los países ante los casos de influenza aviar que están ocurriendo a lo largo de las Américas. Ante este caso, piden seguir las siguientes recomendaciones, pero señalan que el riesgo es bajo. En este momento la tesis oficial de la OMS es que es un riesgo bajo, pero se mantiene la observancia a la espera de posible identificación de casos en humanos. Con respecto a las medidas, es las que ya conocemos: protocolo de estornudo y tos, lavado de manos, evitar el contacto con aves migratorias, tener las medidas de higiene en el caso de personas que manipulan animales de corral en granjas aquí en Costa Rica. Pese a que la gripe aviar afecta principalmente a las aves de corral, como las gallinas, puede transmitirse también a los humanos. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó al sospechoso de matar a su vecino en Escazú como xenófobo y exige a las autoridades de nuestro país un juicio justo, dijo, por un acto que calificó de cobarde. En un mensaje como vocera del gobierno de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo calificó el crimen ocurrido dentro del condominio de Escazú como un acto de xenofobia, teniendo en cuenta que la víctima, Otoniel Orozco, era nicaragüense. Esta familia había trabajado duro para alcanzar ese estatus allá en Costa Rica, vivir en una casa
donde se sentían tranquilos, a pesar de las agresiones que sufrían por xenofobia. Bueno, queremos un juicio justo para nuestro hermano, para la familia. Además, reprochó el comportamiento del sospechoso apellido Ramírez y lo calificó de cobarde. Fue cobardemente asesinado allá en un barrio, en un residencial de San José de Costa Rica. Todos pudimos ver cómo se descargó un cartucho completo sobre la humanidad de nuestro hermano, profundamente consternados e indignados. Estamos pidiendo justicia para nuestro hermano, sus familiares, exigiendo justicia. Solo pedimos a las autoridades de Costa Rica que se haga un juicio y que el hechor, el autor que se veía con una agresividad terrible, pues reciba el castigo que merece. Murillo confirmó que la Cancillería nicaragüense solicitó un informe del caso a las autoridades de nuestro país. Un crimen imperdonable. Nuestra Cancillería se ha comunicado con la Cancillería de Costa Rica, haciendo ver que lo que pedimos es, por un lado, un informe policial completo y, por otro lado, la disposición de las autoridades costarricenses a hacer juicio y castigar este crimen horrendo. Contra el sospechoso, el Tribunal de Turno Extraordinario dictó 3 meses de prisión preventiva. Un joven de 23 años fue asesinado a balazos en Llanos de Santa Lucía, una comunidad cartaginesa que se ha teñido de sangre y ha sido marcada por la violencia. 2 patrullas que se dirigían al sitio protagonizaron un choque. La necesidad de llegar en el menor tiempo posible ocasionó esto. Además de los daños materiales causados a los vehículos y a la estructura de una vivienda, uno de los policías resultó herido. Tras ser valorado, se descartó que fuera necesario llevarlo a un centro médico. Solo sufrió algunos golpes menores. Ellos se dirigían al CTP de Llanos de Santa Lucía para atender un incidente de violencia. En el lugar, un joven de apellido Aguilar y de 23 años fue atacado a balazos. Tras ser valorado por la Cruz Roja, se determinó que ella estaba sin vida. La víctima presentaba al menos 7 disparos, los cuales fueron percutados por quien viajaba de acompañante en una motocicleta. Se nos despacha para la atención de una agresión por arma de fuego. Al llegar a la escena se valora a un hombre de aproximadamente entre unos 20 y 30 años, el cual con múltiples impactos de bala se declara fallecido en el lugar. Propiamente el lugar donde ocurrió el hecho. De la Fuerza Pública de Llanos, 800 metros al sur, frente al centro. El ataque se debería a un capítulo más de la guerra entre pandillas por la disputa para dominar el territorio para la venta de drogas. Llanos de Santa Lucía es una de las comunidades más conflictivas en el cantón de Paraíso. Durante los últimos meses han ocurrido al menos 4 homicidios por temas de drogas. En la zona se mantiene un control estricto por parte de las autoridades, lo que logró frenar la violencia que afecta a la localidad. El enjambre sísmico en los alrededores de Tilarán ha generado alrededor de 310 temblores desde el 1 de junio. Según expertos consultados, esto puede continuar hasta por una semana más. Desde el 1 de junio, la Red Sismológica Nacional ha reportado una actividad inusual en una zona acostumbrada a los temblores, por una serie de fallamientos locales, pero que no reportaba un enjambre sísmico desde hace varios años. Los sismos están dentro del sistema de fallas Chiripa, que tiene una serie de ramales al noroeste del lago Arenal y a un lado del volcán Tenorio. El origen de estos sismos se encuentra en la corteza de la placa Caribe, a profundidades entre 4 y 7 kilómetros. Los sismos no los podemos predecir y en realidad es prácticamente imposible poder saber qué va a suceder con este sistema de fallas. Nosotros, ¿verdad?, con los análisis preliminares que todavía estamos haciendo, creemos que se activaron varios segmentos de esta falla. Entonces, por eso tenemos una sismicidad tan continua. Los temblores se han sentido entre fuertes y moderados en La Fortuna, Tilarán, Upala y otras comunidades cercanas. Es importante señalar que esta actividad podría incluso ocasionar deslizamientos, por lo que llaman a estar atentos.
en ocasiones se concentra, exactamente sí, en alguna falla o algún segmento de una falla, y esto tiene que ver con que vivimos en una zona de subducción. Entonces, cuando una placa se hunde debajo de la otra, provoca también deformación en la placa superior, que es donde vivimos, pero en la placa cabalgante. Entonces, estos esfuerzos se van acumulando en la corteza terrestre y en algún momento ocurre una pequeña ruptura, que son los sismos. Entonces, probablemente la falla Chiripa ocurrió ahora en este segmento de la falla Chiripa, llegó el momento en que el esfuerzo que se ha ido acumulando a lo largo de los cientos de años, entonces se está liberando en forma de esta pequeña secuencia. La Comisión Nacional de Emergencias también hizo un llamado a tomar previsiones debido a que todo el país es altamente sísmico, por lo que es fundamental tener actualizado un plan de emergencias. El volcán Rincón de la Vieja sigue muy activo, aunque han cesado las erupciones. En 10 años registra cambios abruptos. Este era el volcán Rincón de la Vieja hace 10 años. Y este es el Rincón de la Vieja actualmente. El macizo ha presentado cambios importantes, con una actividad mayor durante los últimos años y cambios en algunas de sus paredes. Es un volcán muy dinámico, también con la entrada de las lluvias, con el cambio del lago y las erupciones que tuvimos el año pasado, entre abril y mayo, esto cambió bastante la morfología del cráter. Sin embargo, es como una evolución que ha tenido desde los años anteriores, que se han visto grietas en el borde del cráter sur y también norte. Hemos visto desprendimientos de estas grietas, lo normal en un volcán por erosión, como hay inflación y deflación, todos estos cambios morfológicos son normales de ver. Los expertos del Opsicori, que mantienen un monitoreo constante, indican que el volcán ha bajado su intensidad, pero se mantiene en una fase de precaución importante debido a que ha generado erupciones durante los últimos meses y continúa siendo el más activo de todos los volcanes del país. El nivel del lago descendió bastante, casi a la desaparición, y esto facilitó la salida de los gases por los conductos. Entonces no se generaron una resonancia mayor y esto genera un incremento en la energía sísmica. Sin embargo, se observó deformación en el macizo volcánico y también vimos un poco de cambios previo a el incremento de la energía sísmica. El incremento de lluvia sobre el volcán provoca que haya un aumento en los niveles del lago y esto presiona lo interno para que no haya la desgasificación que se había estado presentando todo este año. El niño de 10 años que recibió 5 impactos de bala en Desamparados sigue recuperándose en el hospital. El pequeño también protegió con su cuerpo a una prima de 3 años. Un gatillero llegó y disparó hacia la vivienda en el sector de La Fusilera, en San Juan de Dios de Desamparados. El menor estaba en un segundo piso de su casa cuando recibió 5 balazos. Lo impactaron en el abdomen, tórax, piernas y brazos. Estaban jugando porque él no los deja salir afuera. Por lo mismo, por la balacera, por la calle esta, porque los tienen abandonados las patrullas. Aquí no volvieron a pasar nada. Y el niño estaba allí y empezaron los disparos. Con los chiquitos, jugando con las niñas de 1 año y 2 años, 3 años. Las balas entraron y salieron del cuerpo del niño, pero ninguna dichosamente causó daños en sus órganos. Es un milagro porque, recibir 5 impactos de bala en tu cuerpo y que ninguno toque un órgano vital, y aparte de eso, en la historia él protege a una primita que estaba con él viendo tele en un segundo piso. Por esta balacera vincularon a una pareja, pero solo quedó detenido un hombre quien habría hecho las detonaciones. Tenemos cifras alarmantes en tanto las víctimas colaterales, es decir, aquellas víctimas que no tenían ningún vínculo con el problema inicial, pues están resultando heridas o fallecidas a raíz de los procesos de las acciones violentas que estamos observando en nuestro país. El pequeño de 10 años sigue hospitalizado, fuera de peligro, recibiendo los cuidados de los médicos del Hospital Nacional de Niños. Más o menos manejamos entre 6 y 9 por año y este año llevamos 7, ¿verdad? Entonces, muy probablemente hacia final de año podríamos, si se mantiene este tipo de conducta así, a estar hablando de ese incremento. Este jueves, la policía acordonó la vivienda y recolectó casquillos.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, expuso ante el Congreso que los grupos criminales crearon empresas de sicarios donde reclutan incluso a personas menores de edad de 6 y 7 años. El funcionario pidió a los y las congresistas una ley que establezca sanciones más fuertes a la figura delictiva. Durante su comparecencia, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló datos preocupantes en el tema del sicariato en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Uno de ellos es que los menores inician su participación delictiva desde los 6 y 7 años de edad, pero los líderes de estas bandas los matan tras cometer una cantidad determinada de asesinatos. Que al final ese menor de edad es totalmente descartable, o sea, el mismo grupo a veces se encarga de matarlo porque ya el menor adquiere mucho conocimiento y lo matan para que no los evidencien y no los entreguen a la policía. El otro punto es que los grupos delictivos han creado empresas con salarios para tener a los sicarios. No es un pago, digamos, directo por que vayan a sicariar a alguien, sino que ya están dentro de una planilla informal, ilegal, y simplemente les dicen, bueno, les pago, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de colones al mes para que hagan lo que yo quiera. Los diputados están conscientes de la necesidad de modificar el Código Penal y fortalecer las penas. Lo que don Randall planteó es gravísimo, es una realidad que tenemos que atender y como lo he dicho en repetidas ocasiones en esta comisión, la ley tiene que evolucionar, el derecho penal tiene que evolucionar, así como la delincuencia ha evolucionado. Las leyes, como lo he dicho reiteradamente, no solucionan el problema de inseguridad del país. Necesitamos, esto es un banco de 3 patas y necesitamos que las 3 patas funcionen. En tanto no estemos previniendo que las personas cometan delito, esto va a ser una historia de nunca acabar. Zúñiga coincidió con el fiscal general Carlos Díaz que el proyecto ocupa modificaciones para que sea efectiva y no tenga problemas si se ejecuta como una ley. En el reporte anual de 2022, Copeservidores aseguró que contaba con un gobierno corporativo alineado a las mejores prácticas internacionales. Año y medio después interviene en la cooperativa. Al cierre del 2022, Copeservidores había señalado en el reporte de labores que contaban con una adecuada administración, basada en la prevención, buscando la transparencia, rendición de cuentas y el bienestar de sus afiliados. Sin embargo, 1 año y medio después, sus asociados están preocupados, con cuentas congeladas y con la incertidumbre de qué irá a pasar, escenario muy contradictorio a lo que afirmaban en el informe del 2022. Lo cual ha hecho que si uno compara las cifras de abril de este año con abril del año pasado, efectivamente el patrimonio ha sufrido, o sea, ya los afiliados de la cooperativa han perdido. Los ahorrantes por muchos años entregaron la confianza a la cooperativa. Sin embargo, en este 2024 salen a la luz infinidad de irregularidades. Conversamos con una adulta mayor. Su esposo tiene ahorros en esta entidad. Sí, a él le rebajan de la pensión cada mes. Entonces él ahora está preocupado con sus ahorros. Y como él es un adulto mayor y no vidente, entonces él desea que le entreguen sus ahorros. En el reporte del 2022, este fue el mensaje del hoy exgerente general de la cooperativa. Estimada familia DCS, cerramos el 2022 con satisfacción por la gestión desempeñada y los resultados obtenidos. Conscientes del esfuerzo realizado por el extraordinario equipo de trabajo que conformamos esta gran organización, quienes juntos generamos acciones en una misma dirección para cumplir con nuestro propósito, el bienestar integral de las personas, la sociedad y el ambiente. Aunque los informes de su jefe y el CONACYF señalan que la alta administración vulneró el sistema financiero poniendo en riesgo la seguridad y solvencia de la entidad. Si el interventor llegara con un informe de no viabilidad de la cooperativa, pues hay una serie de activos que solo valen si la cooperativa se mantiene en marcha, por ejemplo, software, todo lo que es sistemas de información. En el mismo documento afirmaron que el gobierno corporativo de Grupo CS estaba alineado a las mejores prácticas internacionales y que operaban de forma responsable y eficiente. Más de 1 año después, la cooperativa está envuelta en un escándalo financiero. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana, muy temprano, 5:50 ya estamos con ustedes, con nuestra edición matutina. Como siempre, les esperamos. Por ahora, descanse, cuídese mucho.